de Ecuantena, sino de exclusiva responsabilidad de quienes lo emiten. A esta hora, prepárese para la mejor información nacional e internacional de último momento. Buenos días, país. Veracidad e imparcialidad. Buenos días, país. Bienvenidos. Buenos días, 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 buenos días. Buenos días, país. Buenos días, hermanos ecuatorianos. Ya estamos listos para compartir con ustedes una jornada más de actividades. Hoy, miércoles 22 de diciembre del año 2021. Qué rápido corre el carro del ferrocarril del tiempo. Lorena, estamos a escasos 2 días de la Nochebuena, a 3 días de la Navidad. Papá Noel está tratando de vacunarse. Hoy día se había olvidado de vacunarse. Es obligatorio a partir de los 60 años la vacunación. Ya lo dijo la ministra de Salud Garzón, Lorenita Jiménez Bajaña. Buenos días. Buenos días, Emilio. Buenos días, amigos oyentes de Radio Ecuantena. Una vez más con ustedes para darles a conocer la mayor y la mejor información. El día de hoy, Emilio, tendremos invitados importantes esta mañana con quien vamos a dialogar. Emilio, a ver si nos da los nombres de nuestros invitados. Claro que sí, va a estar con nosotros el ingeniero Juan Pablo Grijalva, gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, AXO, y el Ordeño S.A. Él va a analizar 3 proyectos claves de agrocalidad que han puesto el grito en el cielo, evidenciando la crisis que se puede originar para el sector más importante del país, el sector productivo en general, fruticultores, arroceros, maiceros, soyeros, cafetaleros, cacauteros, pescadores artesanales, ganaderos, lecheros, etcétera. Junto con él estará interviniendo el señor Rodrigo Gómez de la Torre, Emilio, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona. Con él vamos a analizar precisamente este tema. El sector productivo agropecuario advierte pérdidas millonarias por falta de presupuesto del 2022 para 3 proyectos claves que no se han tomado en consideración. Es importante y por responsabilidad, Radio Ecuantena no solamente hace los señalamientos críticos, constructivos ante los temas, también procura establecer contacto con los voceros calificados, no esos clásicos intermediarios que se ponen un sombrero, compran un machete en la bahía, se compran un pantalón blanco como los montubios y dicen que son líderes montubios, líderes ganaderos, líderes arroceros, no ecuatorianos. Son los productores, los pequeños, medianos y grandes, lógicamente los que tienen que buscarle solución. Agrocalidad es la institución pilar fundamental de lo que es la comercialización. Es la calificación, es el abordaje para evitar que llegue la famosa mosca de la fruta y arrase con los embrios. Es el organismo que tiene que poner el presupuesto para que se vacune. Es el que da el ok. De la fiebre aftosa, no solo el ok. Tiene el presupuesto para capacitar, organizar y ayudar que los pequeños y medianos que no tienen la misma capacidad que el gran ganadero puedan tener ahí la vacuna, igual que la vacuna del Omicron. Tiene que tener la vacuna para que la fiebre aftosa no acabe con el ganado, para que el Fusarium, Fusarium raza 4 no acabe con el banano, de tal manera y para que nuestros productos vayan en óptima calidad a los mercados internacionales. Lo más grave es que si usted no lleva un certificado de calidad, que lo revisa la comunidad europea, Estados Unidos, los grandes países que nos cobran productos, le ponen al país una sanción y no aceptan el ingreso de ningún producto de la República del Ecuador, no solo el que se ha castigado al haber encontrado una irregularidad, y también para el consumo interno hay las mismas regulaciones. Entonces estamos hablando de un tema sensible y como no podía ser de otra manera, en Buenos Días País y Radio Ecuantena
vamos precisamente a analizar estos temas importantísimos con los que tienen que plantear soluciones al gobierno, Lorena. A las 7:55 tendremos al magíster Santiago Pérez, director de Clima Social, firma privada de estudios sociales y de opinión pública, para analizar cuál es la opinión ciudadana sobre la situación general del país al cerrar el 2021. También cuál es la proyección para el 2022 y qué piensa la gente respecto a la gestión del presidente Guillermo Lasso y de la Asamblea Nacional. Santiago Pérez sí sabe que es cuñado de Adán. Perdón, es hermano de Adán y cuñado de doña Eva. ¿Sí sabía eso? No sabía. Porque en el paraíso le dijo, después que comió el fruto prohibido que le dio Eva, el Señor le dijo, Adán, ¿por qué has comido el fruto? Me lo dio. Entonces, Pérez serás. Advirtiendo que iba a perecer, ¿no? Entonces ahí quedó chistoso usted, ¿no? Ahí quedó como Adán Pérez. Entonces es cuñado de doña Eva. Bueno, Santiago ha hecho la última encuesta del año 2021. Es un diagnóstico. Es importante saber, por responsabilidad, los comunicadores debemos de conocer cuál es la evaluación que hacen las distintas encuestadoras, calificadas algunas de ciertas tendencias. En general, no hay ser humano que no tenga un criterio propio, personal, sea social, político o económico, de tal manera que aquí no existe la imparcialidad, existe la objetividad, y se espera que datos, que clima social, que todas las encuestadoras entreguen sus diagnósticos para revisar cómo se está cerrando el año en la parte social económica y cómo el gobierno está cerrando el año, Lorena. Así es, Emilio, efectivamente es importante conocer qué dice la ciudadanía. Bueno, y como últimas invitadas tenemos esta mañana, Emilio, a la licenciada Lidia Rueda, a la señora Lidia Rueda, y también a Yanera Constante. Lidia Rueda es presidenta de ASFADET, Familiares de Desaparecidos en el Ecuador, Asociación de Familiares de Desaparecidos en el Ecuador, y Yanera Constante es madre de Giovanna Pérez Constante, que lleva 11 años desaparecida. Sí, efectivamente, doña Lidia Rueda hoy día nos va a entregar un informe de la hoja de ruta que están siguiendo ellos, visitando cada institución que se ha convertido en una especie de un círculo de la impunidad que no permite que brille la justicia. Como estamos ya a escasos 3 días de la Navidad, qué mejor regalo desde Radio Ecuantena, es Buenos Días País y Punto de Equilibrio, para que se conozca cómo está la situación de familias que aún piden justicia, que regresen sus familiares, como doña Patricia Bermúdez, la arquitecta. Ella viene denunciando que se sancione como debe ser a quien fue el responsable de haber envenenado a su hija y a su nieto. El esposo de la hija de doña Patricia fue asesinada. Ella se une a este diálogo con doña Lidia Ruedas y doña Yanera Constante. Patricia Bermúdez Díaz, arquitecta y especialista en género, desarrollo y políticas públicas. El tema que vamos a tratar con estas 3 mujeres es femicidio y desapariciones, un círculo de impunidad que aleja la justicia en el Ecuador. Precisamente, Emilio, ahorita está un caso muy comentado, el caso de Naomi Arcentales. El día de hoy se va a hacer una exhumación al cadáver para que sea trasladado a la capital de la República, donde doctores forenses le van a hacer un nuevo estudio, una nueva revisión para saber realmente cuál fue el motivo de la muerte de esta joven mujer manabita. Bueno, ahí está entonces también doña Yanera Constante, que desde hace 11 años viene clamando y pidiendo que por favor le indiquen si su hija está viva o muerta. Todavía no está desaparecida. También todas ellas generalmente son víctimas de la violencia, del femicidio, y los autores y responsables simplemente se dan a la fuga, porque no hay sino complicidad entre quienes ejercen fiscalía, como el caso de este ciudadano, ¿verdad?, que está sindicado supuestamente de haber sido responsable. No podemos decir lo contrario hasta que haya una sentencia ejecutoriada. Y está en investigación en estos momentos. Eso dice la norma de comunicación. Bien,
Y Emilio, otro tema preocupante es la variante Omicron, que está en aumento en el país. En Guayaquil ya hay 22 casos. Por lo tanto, la tercera dosis es urgente que se pongan las personas mayores de 60 años. Usted ya tiene que ponerse la tercera dosis. Efectivamente, la Omicron ya es la variante que más contagia en Estados Unidos. Biden movilizará personal militar y dispondrá de más pruebas ante el aumento de los contagios de COVID. La Organización Mundial de la Salud pide que se suspendan eventos masivos. Así que hay que indicar aquello. Estados Unidos anunció ayer que donará $500 millones a organizaciones internacionales como la OMS, UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para combatir la COVID-19. Mire usted, se preocupan también de entregar fondos a la FAO para la alimentación y la agricultura. Emilio, le comento que en Estados Unidos funciona de esta manera. Si usted tiene sospecha de que se ha contagiado con el virus del COVID-19, usted acude a los sitios donde están vacunando y le hacen la PCR gratuita. Luego de esto, el Estado le da seguimiento a su caso. En caso de que usted haya salido positivo, el Estado le da los bonos de alimentación, le paga la renta, está pendiente de que usted reciba las medicinas, totalmente distinto a los protocolos que se siguen en nuestro país. Bien, vamos entonces, ya estamos ahora sí con nuestros primeros invitados en línea, ecuatorianos, el ingeniero Juan Pablo Grijalva, gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra Oriente, AXO, y El Ordeño S.A., y también el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, para hablarnos de la crisis que se puede presentar con pérdidas de más de $6.000 millones si no se logra reestructurar económicamente la agrocalidad, que es el organismo que tiene que ponerse de acuerdo con los productores en general del país y organizar urgentemente los planes de control precisamente de enfermedades, ¿verdad?, de la naturaleza, de los animales, de los alimentos que nosotros consumimos y exportamos. Vamos a establecer las reglas. Ya tenemos a nuestros dos invitados, Emilio. Sí, indicándoles que vamos a dar la bienvenida y cada 3 minutos alternaremos para poder escuchar los criterios de nuestros ilustres invitados en esta mañana. Denle la bienvenida al ingeniero Juan Pablo Grijalva, Lorena. Buenos días, ingeniero Juan Pablo Grijalva, gerente general de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y el Oriente, AXO, y del Ordeño S.A. Muy buenos días. El sector productivo agropecuario está en estos momentos en crisis, advierte pérdidas millonarias por la falta de presupuesto para el 2022. Existen proyectos claves que no han sido considerados. ¿Cuál es la situación actual, ingeniero Grijalva, del sector agropecuario? Buenos días, lo escuchamos. Bienvenido. Buenos días, Lorena, buenos días, Emilio, y qué gusto compartir este foro con Rodrigo Gómez de la Torre, quien es una persona tal vez de las más conocedoras de la problemática del agroecuatoriano y muy estudioso. Efectivamente, hay un problema muy serio en este momento por la falta de asignación de fondos a agrocalidad, que es el organismo tal vez más importante y más fuerte que debemos tener en el sector agropecuario, porque es aquel que controla la sanidad, tanto fitosanitaria como sanidad animal en el Ecuador, y es la que da la seguridad tanto al consumo local para mantener inocuidad en la producción de alimentos y sobre todo cumplir con todas las normas de no uso de pesticidas que hacen daño al organismo,
control de las enfermedades, vigilancia epidemiológica. Nosotros tenemos en el caso ganadero la parte de la fiebre aftosa. Somos libres de fiebre aftosa con vacunación, lo cual es un logro que lo conseguimos luego de muchísimos años de trabajo, y este momento puede verse en riesgo todo este esquema porque hay un problema de asignación de fondos. Entiendo que esto está solucionándose, pero no podemos dejar nosotros de alertar que esta es una prioridad y algo muy necesario para que el Ecuador pueda salir adelante y sobre todo podamos hacer eco a la política que en este momento el gobierno nacional ha puesto, que es más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador. Nosotros, el momento en que tenemos problemas con un organismo tan importante como Agrocalidad o se le quita la fuerza, ese objetivo que tiene el gobierno nacional y que debería ser objetivo de todos también, puede verse totalmente mermado, porque un animal que aparezca con fiebre aftosa, que no se... que este momento, porque no se hace la vacunación que tenía que haberse hecho en diciembre, definitivamente nos puede quitar ese estatus de Ecuador libre con fiebre aftosa y eso nos bloquearía algunos mercados internacionales, si no todos. De tal manera que es fundamental el que esto se solucione. Entiendo yo que está en vías de solución, pero no debíamos de haber llegado a este punto. No creo que es un desconocimiento del gobierno sobre este tema. Creo que está muy consciente del problema, creo que más fueron problemas de forma que llevaron a esta situación. En todo Ingeniero, caso, ¿cómo están en estos momentos? ¿Cómo están ustedes en estos momentos atravesando el problema en caso de que se presenten pues estas plagas? Ustedes, si no existen los recursos, ¿cómo están enfrentando los problemas? Bueno, realmente sería muy complicado el enfrentar el problema porque para esto tiene que ser la autoridad sanitaria, es la única autorizada a tener el control del tema, ¿no? No podemos comprar vacuna independientemente, no podemos vacunar nuestros animales. La fase de vacunación era en el mes de diciembre, la segunda fase de este año, y esa fase está retrasada. Entonces es grave el asunto porque si viene y nos cae fiebre aftosa, definitivamente va a haber un problema. Tenemos que, vamos a tener un retraso de muchos años, ¿no? Cuando este momento, más bien la política del gobierno es una política hacia adelante, es una política ganadora, es una política que busca mercados afuera, pero no está acorde con lo que está pasando en la parte interna con esta falta de apoyo a Agrocalidad. Entonces es un tema que debe tomárselo muy serio. La semana pasada los gremios agropecuarios dirigidos por Rodrigo hicieron una alerta ya del tema. Yo creo que fue una alerta muy, muy fuerte, muy importante, por lo cual todo el sector agradece mucho. Y entiendo que el gobierno está tomando cartas en el asunto. Lo que se necesita es celeridad en este tema. Efectivamente, 7:20. Ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, productor también, entendemos, agropecuario, lechero, etcétera. La Constitución de la República, en el artículo 281, Rodrigo, dice que la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Y aquí establece varios requisitos fundamentales, 14 puntos, entre ellos prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga incertidumbre sobre sus efectos, regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de biotecnología, precautelar que los animales destinados a la alimentación humana estén sanos y sean criados en un entorno saludable. Son muchos puntos. Rodrigo, ¿por qué razón las cámaras de producción en el país en general no tienen
un rol directo y fundamental al interior de Agrocalidad. Y este organismo, que es el clave, es la columna vertebral para poder garantizar la comercialización, el consumo sano, la investigación, etcétera, proteger la inversión de tanta plaga, enfermedades, etcétera, está tan distante que se elaboran presupuestos que ni siquiera conoce el resto de los productores. ¿Cómo analiza este tema en las cámaras, Rodrigo? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Emilio, Lorena, Juan Pablo, grato saludarles esta mañana. Mañana fría en la sierra, por lo menos, y que para cubrirla un buen jarro de leche caliente es muy buen inicio. A ver, creo que es importante. Primeramente, Agrocalidad es la Agencia de Regulación y Control Zoo y Fitosanitario. Esto implica que los entes regulados nada tienen que hacer metidos en Agrocalidad, sino es un trabajo conjunto. Porque conocemos el presupuesto de Agrocalidad, porque es un presupuesto que por transparencia es público, es que hace ya varios meses atrás, y hemos visto oficios, y aquí voy a ser muy franco, oficios van, pero no oficios vienen. Oficios van desde la Cámara, desde la AXO, desde CONAVE, desde asociaciones de productores de frutas, desde la Asociación de Porcicultores, hacia Agrocalidad y hacia el gobierno, hacia varias entidades, alertando del problema. Todos estamos conscientes que el Estado tiene que ser más fitness. Al Estado hay que bajarle esa obesidad que tiene. Hay que ponerlo delgadito, hay que ponerlo ágil. Y ahorita tenemos un Estado obeso y lento. Sin embargo, cuando tú quieres hacerte fitness y quieres ponerte bien de salud, hay ciertos alimentos que no puedes dejar de consumir. Y estoy haciendo una analogía. Agrocalidad y las agencias de regulación y control no puedes achicarles. Por el contrario, programas como de aftosa, programas como de peste porcina clásica y africana, programas de prevención de mosca de la fruta y un sinnúmero de programas, a diferencia de ser programas de inversión, deberían ser programas que sean parte de la Agencia de Regulación y Control, de su presupuesto propio. Eso implica que la agencia tenga un presupuesto de más o menos 60 millones de dólares. Sin embargo, no tener ese presupuesto pone lamentablemente de origen animal todavía tenemos las explotaciones. Tenemos reguladas en este año alrededor de 22, pero tenemos cerca de 8,000 millones de dólares que se regulan a través de origen vegetal, banano, cacao, café, pitahaya, brócoli. Y como dice Juan Pablo, si bien no le paran mucho balón al tema de lo que no se exporta, si tenemos un problema de brote, Dios no quiera, de fiebre aftosa, el problema no es que nos exportemos más leche o más carne. El problema es que se cierran los mercados y pueden cerrarse los mercados para brócoli o para banano o inclusive, si bien no está en materia de agrocalidad, para camarón o atún. El tema es muy serio. Entonces, más bien, este tipo de agencias y lo que hemos llamado la atención de las autoridades es reforcemos este tipo de agencias de control zoo y fitosanitario, integremos los planes de inversión hacia la estructura propia de la agencia para tener una agencia fortalecida y que sea de manera permanente, donde más Ecuador en el mundo, porque tenemos las certezas y los acuerdos comerciales a través de las agrocalidades internacionales, llámese SAG en Chile, llámese SENASA, llámese EIFIS, llámese ICA, pero también controlamos la calidad de los productos que entran sobre el más mundo en el Ecuador, pero ahí trabajamos muy fuertemente en materia de competitividad y el artículo 281 también hace referencia, 281 o 282 de la Constitución, programas tributarios que no le golpeen al sector agrícola, y esto voy a referirme posteriormente, pero
Sí tenemos que tener una agrocalidad muy fortalecida para precautelar las tres patas que hace agrocalidad. Y Juan Pablo ya las mencionó, pero hay que tener mucho tino en lo que es sanidad animal. Y en sanidad animal está el bienestar animal para de los animales destinados a consumo. Está todo lo que es sanidad vegetal. Entonces ya tenemos animal y vegetal, pero también agrocalidad maneja y controla todo lo que es inocuidad de alimentos para que el consumo de todos los productos que llega a la mesa de los ecuatorianos sea idóneo para su consumo y buen. 7:26, diálogo nacional con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y con el ingeniero Juan Pablo Grijalva, gerente general de AXO, Asociación de Ganaderos de la Sierra de Oriente y el Ordeño S.A. Qué importante ponernos al día en estos temas porque se está cerrando el año y el mes de enero es de tremendas expectativas para generar producción, empleo, desarrollo, y hay que poner la casa en orden, Lorena. Así es. Vamos a pasar con el ingeniero Juan Pablo Grijalva. El ingeniero Juan Pablo Grijalva. Ingeniero, el sector lechero, ¿qué plantea? Porque también hay más de 6,000 pequeños y medianos ganaderos que también tienen los mismos problemas de precio, de contrabando y de calidad. ¿Qué se plantea para este pequeño sector que es muy importante también en el país? Que es la base fundamental del sector industrial también con el que trabajan unidos, ¿no? Sí, tal vez una pequeña aclaración. 6,000 productores son los que entregan leche a la empresa del ordeño. 6,000 pequeños productores en 11 provincias. Pero en el país hay sobre 275,000 productores de leche que están en todo el país. Entonces el problema 275,000. grave, porque en caso de que aparezca un problema de fiebre aftosa, no solamente bajaría la producción de toda la ganadería nacional, sino que definitivamente mucha gente puede perder su trabajo, ¿no? Y volver nosotros con fiebre aftosa a revivir lo que vivíamos hace tiempos cuando teníamos la fiebre aftosa, es realmente crítico, ¿no? Recuerden que se cerraban zonas enteras, era una situación para el ganadero de pérdida absoluta y es pérdida que no puede resarcirse fácilmente, de tal manera que sí sería algo caótico. Ahora, yo tengo la esperanza de que esto se arregle. Yo creo que hay sensatez en el tema, hay una forma, hay un cómo que tienen que encontrar. Hay problemas económicos, yo creo que... ¿Cuál es la vía, cuál es la salida que usted ve o que plantean para que realmente se les asigne el presupuesto? Porque ya la proforma presupuestaria ya fue publicada en el registro oficial. Sí, tiene que haber alguna fórmula especial para atender esto. No puede tratarse como cualquier otro tema en el Ecuador. Esto es algo tan medular, tan importante, que tiene que tratárselo en forma especial. Y yo creo que están en ese plan. No creo que las autoridades no estén tomando en serio esta amenaza que tenemos. Están encontrando la forma de hacerlo. Ahora, no hay que perder de vista que el Ecuador está sin recursos, no han llegado todavía recursos del exterior que estaban ofrecidos y eso genera mayor problema. Hay un problema también con el oleoducto y eso va a generar unas pérdidas en caja muy grandes. Ahora, independientemente de eso, es tan prioritario este problema que deberían destinar fondos de cualquier otro programa que no sea tan prioritario para este programa que es fundamental. Ahora, yo veo que el gobierno nacional está actuando en una forma ordenada, diría yo, en términos gruesos, tal vez con tácticas equivocadas o tácticas que no las llegamos a entender, pero primero fue el tema de la vacunación, fue una vacunación exitosa donde se probó que el trabajo público-privado
es realmente un trabajo excelente. Posteriormente a ello viene el tema del arreglo macroeconómico, que es lo que está en este momento tratando de hacer para poder obtener fondos. Y yo esperaría que desde enero ya comience el tema de fijarse más en la microeconomía, ya arreglada la casa en los temas gruesos, pues poder fijarse en los temas más pequeños y caminar. Yo veo que otros gobiernos no han tenido una acción ordenada, han tenido una acción desordenada, porque siempre vienen bombas. Inicia un gobierno y caen bombas, y esas bombas lo que hacen es quitan cualquier posibilidad de trabajar estratégicamente en el tiempo. Yo veo acá que hay dos niveles en el gobierno. Uno que está trabajando estratégicamente, que lo está liderando el señor presidente de la República directamente, y otro el que está en la parte táctica, digamos, que lideran los ministros. Y creo que lo de arriba está funcionando bien, la parte baja es la que está fallando un poco en este Ingeniero, caso. pero en esa parte lo interrumpo. Hay una falla en el tema de agrocalidad, que no se sabe si es agrocalidad o es el Ministerio de Agricultura, pero definitivamente hubo un lapsus ahí en este pedido de estos fondos que nos llevan a este vacío grande. Pero siendo tan prioritario para cumplir los objetivos del gobierno, el tema de agrocalidad, yo estimo que será muy tratado con mucha celeridad, y eso debe hacerse esta semana, porque o a más tardar hasta final de año, porque ya deberíamos estar vacunando. Si bien es cierto, la vacuna que tenemos de este rato que se utiliza es una vacuna que dura en los animales adultos prácticamente un año de inmunidad, o sea que tendríamos unos pocos meses más de cuidado, pero hay los animales que tienen que ser vacunados la primera vez, y esos animales debían haber sido vacunados ya en este mes de diciembre, y esos son los animales que pueden portar el virus y mantener el virus acá, y pueden complicar la vida en la ganadería ecuatoriana. Así que realmente esperamos, y hay una presión muy fuerte del sector, porque yo le hablo del sector ganadero, pero está el sector exportador, está el sector bananero, está, como hablábamos acá, 6,000 millones de dólares aproximadamente en riesgo de ser exportados, y mucho más millones de dólares que se consumen internamente. Entonces, esto puede ser un golpe muy grave para la economía ecuatoriana, que definitivamente esperamos que se solucione. Ha sido usted muy explícito y claro, y ha puesto el dedo en la llaga, ingeniero Grijalva, y eso nos lleva a preguntarle al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, como presidente de la Cámara de Agricultura. Insisto mucho en estos términos de las instituciones que representan, porque ayer dialogamos con el ingeniero Marcelo Reynoso, presidente de la Federación Nacional de Fruticultores, que también en Quito brindaron una rueda de prensa y dieron su criterio y opinión respecto al impacto del problema que puede causar y el nerviosismo que ha causado ya el sector productor agrícola. Rodrigo, lo que acaba de indicar el ingeniero Grijalva demuestra que no hay una política agropecuaria, agrícola, etcétera, en el país que sea una especie de agenda permanente que se una a esto que dice la Constitución respecto a la seguridad alimentaria, y que creen organismos que sean realmente eficaces. ¿Cuál es el vacío que hay que llenar ahí para, por ejemplo, hablar de temas palpitantes del sector agropecuario en general, en los temas que estamos tratando? El tema del contrabando, que a través del contrabando pueden llegar también las epidemias. La inseguridad que crea el abigeato, que es otro de los grandes debates que se está dando en el país. La filtración que se da también del narcotráfico en las actividades vinculadas. El tema de la desnutrición. El presidente ha dicho que quiere inclusive vender el Banco del Pacífico, lo que ha sido ya criticado por algunos sectores, para de ahí extraer recursos para pelear contra la desnutrición.
pero todo esto no son parches en medio de una política ausente. Se va a plantear qué tipo de reformas para cada año no repetir lo mismo, Rodrigo. A ver, Emilio, me acabas de poner 4 temas o 3 temas al menos gruesos que podrían ser materia de al menos 2 horas cada uno. Ya. Sintetizo y voy en orden. Perfecto. Política pública. El Ecuador carece de políticas públicas. El Ecuador, y no hablo en materia agraria o en materia industrial o en materia comercial. La única cosa que se ha sostenido los últimos años es la apertura comercial, reconociendo que la política pública no es materia de un gobierno, sino de un Estado. Y el Estado somos todos y somos permanentes en el tiempo. De acuerdo a política de agropecuaria, primeramente no ha habido nunca una política agropecuaria articulada con la política industrial y política comercial. Por ejemplo, queremos producir leche, queremos industrializar cacao, pero nos olvidamos que la leche es parte para hacer chocolate y luego queremos vender flores. No hay una articulación entre las diferentes cadenas agroproductivas. Personalmente lo voy a decir, el único documento de política agropecuaria articulado, coherente que he leído en los últimos 40 años, que se han escrito en 40 años, yo solo tengo 50, pero que he leído de los últimos 40 años es la política agropecuaria que dejó el ministro Javier Lasso. Y a Juan Pablo le constará y a mucha gente que la defiendo a capa y espada. Y la hemos planteado al gobierno actual. Por favor, mejorémosla, pero tenemos algo. Política pública. Segundo tema, contrabando. El contrabando se incentiva a través de la desigualdad en los costos de producción. Para la costa, si tenemos un arroz de $18 en la frontera con Perú y tenemos un arroz de $35 en Ecuador, pues hay un incentivo perverso a que alguien quiera traer arroz de Perú a Ecuador, si el margen de utilidad es grandísimo. Tenemos que trabajar, hay que atacar al contrabando desde la raíz. No podemos atacar el contrabando más policías y más militares en la frontera. Peor, con la propuesta de un exministro de Agricultura, a quien le dije, puso la tasa arancelaria para combatir el contrabando. Le dije, pero si estás encareciendo más los costos formales, vas a incentivar más el contrabando. Por suerte, la tasa se quitó luego de las sanciones y observaciones que tuvimos de la Organización Mundial del Comercio y de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, tenemos que atacar los problemas de raíz, salarios, impuestos, costos de producción, insumos para la producción. Este tipo de cosas son fundamentales. Facilidades para producir y formalizarse. Tenemos un sector agrícola altamente informal y eso es gran parte del problema. En leche, el 70% está en la informalidad. Podemos discutir si es del 70, el 68, pero es impresionante la informalidad. Entonces, eso de ahí también contrarresta competitividad. Y voy a topar el tercer punto, que es el más sensible de todos y el más políticamente incorrecto. Atacar el problema de desnutrición crónica infantil es un problema de educación, educación, educación y más educación. ¿Por qué? Porque los problemas de desnutrición crónica los estamos viviendo en gran parte en las zonas de producción agropecuaria, donde hay gran volumen de productos de alto nivel proteico, tanto de origen animal como de origen vegetal. Qué contradicción. Pero el productor produce para venderlo. Y esto se anticipó ya en el año 75, 1975, ya se advertía de este problema y tenemos todavía el problema. ¿Cuál es el mayor inconveniente? Que este es un problema que no vamos a resolver en 5 o en 10 años. Vamos a necesitar tener una política pública sostenida por al menos 12 o 15 años parados. Pero claro, ningún gobierno tiene eso y todos están preocupados de dónde cortan la cinta.
razón por la cual en el gobierno del que ya ni me acuerdo el nombre, pasó 10 años sentado vociferando y en 10 años empeoramos la situación de desnutrición crónica infantil en 4 puntos porcentuales en niños de 0 a 2 años. 4 puntos. Porque el tema de desnutrición, finalmente el gobierno que terminó decidió atacar el problema en el mes de diciembre, a 4 meses de irse. Y firmó un lindo decreto ejecutivo. Ingeniero, ¿usted considera que el problema de la desnutrición se va a solucionar vendiendo un bien del Estado como es el Banco del Pacífico, como lo ha manifestado el presidente de la República? Otra pregunta, inquietud que yo tengo también es que al no tener el presupuesto que le corresponde para realizar los análisis de calidad para las vacunas de los ganados, de los productos, ¿cómo se va a garantizar que esos productos lleguen a la mesa en óptima calidad y más aún a los mercados internacionales? La primera parte, rapidísimo, se requiere definitivamente recursos para sea educación, para programas de nutrición desde la madre gestante. Los primeros 2 años de vida se cuentan desde el momento de la gestación hasta que el niño cumple 2 años. Son los primeros 1000 días de vida que hablaban. Entonces, la madre gestante es importantísimo y los primeros 2 años, hasta los 1000 días, se forma más del 85% del cerebro de la criatura y en eso va a marcar la pauta de a dónde va lo siguiente, toda su vida productiva. Esto es un tema que se lo ha tratado inclusive a nivel de Banco Mundial para temas de productividad laboral en América Latina. Lo otro que usted me dice, pero el presupuesto para agrocalidad no debe salir de otro programa de la misma agencia. Presupuesto de agrocalidad, voy a decir algo políticamente incorrecto. En vez de estar repartiendo kits agrícolas que han demostrado que ha habido muchísima corrupción adentro, cojamos esa plata de los famosos kits y pongámosle agrocalidad y reforcemos agrocalidad. Saquemos plata de instituciones, no sabemos ni para qué sirven. Y si desaparecerían, tampoco nos enteraríamos. Hay cualquier cantidad de grasa en el Estado que se puede reducir, pero agrocalidad no puede reducirse. Perfecto. Y no solamente por aftosa, fiebre porcina, mosca de la fruta, fusarium o lo que fuese. Y para rematar, agrocalidad recupera a través de tasas y servicios $17 millones al año. Para Planta Central le dan 13. O sea, ni siquiera le devuelven lo que agrocalidad genera para la cuenta del Tesoro Nacional, que más que cuenta del Tesoro Nacional, parece lagarto que traga, no. Y usted sabe mejor que yo la respuesta. Correcto, Rodrigo. Vamos a hacer una breve pausa para cumplir con nuestros auspiciadores y retornamos ya en la última parte con el ingeniero Grijalva y con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Qué importante poder hoy día establecer criterios bien fundamentados y que quede una luz clara de hacia dónde debe conducirse la solución de este gravísimo problema. Ya volvemos en un minuto. Usted está escuchando Buenos Días, País. Este es un espacio de clasificación A, apto para todo público, de contenido P, publicitario. La nueva ciudad se construye con obras. Estamos realizando el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en el sector centro y parroquias como Roca, Pedro Carbo, Urdaneta, entre otras. 19.4 kilómetros de calles intervenidas, beneficiando a 96.600 habitantes y generando 163 empleos. Queremos que vivas tus conexiones al doble. Cámbiate a Claro y aprovecha esta promoción que te da el doble de gigas. Recibe 4 gigas, 2 gigas, más 2 gigas gratis para la noche por 10 días. Cámbiate y activa el paquete prepago con gigas que duran más, solo por $4, porque solo con Claro tiene más gigas, cobertura y velocidad.
Listo, equipo. Campaña aprobada. Ahora a imprimir todo. Manos a la obra. ¿Cómo haremos todo? Tenemos que imprimir lonas, folletos, carpetas, volantes, tarjetas, brandear los vehículos, imprimir vallas. ¡No! Nosotros solucionamos tus problemas de impresión y te entregamos todo el tiempo que necesites. Grafinprint. Siempre causaremos una buena impresión. Ubicados en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 2,5, vía Daule, antiguo Coliseo Granaza. Grafinprint. Siempre le causaremos una buena impresión. Fin de espacio publicitario. Volvemos con Buenos Días, País. Siete de la mañana con 46 minutos, 7 de la mañana con 46 minutos, nuevas obras para ti. Por eso la Alcaldía de Guayaquil está llevando a cabo el mantenimiento vial en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Urdaneta, Sucre, García Moreno, Ayacucho y Jimena. 20,7 kilómetros intervenidos con obras beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos. Alcaldía de Guayaquil, juntos construimos la nueva ciudad. 7 de la mañana con 47 minutos. El sector lechero, igual que el sector agropecuario, ¿verdad? Agrícola en general, nunca dejó de trabajar en la pandemia. Contribuyeron, Lorena, con alimentos altamente nutritivos. Son los que iban con sus camionetitas a los barrios nuestros, ofertando la naranja, el pimiento, la cebolla, el tomate, la leche, la carne, el pollo, para que la población se pueda alimentar. Es el sector que estuvo activo y frenteó ante la pandemia. Pero es increíble, Rodrigo acaba de decir algo importante, ingeniero Grijalva, que siendo los productores, los pequeños y medianos productores agrícolas que abastecen el mercado general, como usted lo ha señalado, que inclusive les provee a ustedes, sean los que consuman apenas de 90 a 100 litros por habitante cada año, dice la información. ¿Cómo plantea también AXO, aprovechando que se está tomando conciencia que viene una nueva pandemia, este Omicron, que amenaza volver al país a someterlo a cuarentenas, a controles exhaustivos, y que nuevamente va a convertir el sector productivo agrícola, lechero, ganadero, etcétera, en la parte fundamental? Y este tema de agrocalidad sirve para alertar sobre el tema. Sobre eso, AXO está dialogando en estos días cómo proponen para, por ejemplo, mejorar las relaciones con los pequeños productores que los abastecen, llegar a más, ayudarlos, capacitarlos, entregar todo tipo de insumos para que puedan mejorar y no haya quejas de que no se les paga el litro, como lo dicen públicamente, que le pagan solo 32 centavos así, de los 42 centavos que debe pagarse. Entonces, que estos temitas no se conviertan en el alimento politiquero para que se aprovechen otros y comiencen a crear en el país confrontaciones y enfrentamientos. ¿Cómo buscar esa vía de solución en la parte final, ingeniero Grijalva? Prenda su micrófono, ingeniero. Emilio, usted ha mencionado algo fundamental. Durante la pandemia, el sector agropecuario ha sido el sector que sostuvo al país. Recordemos que en cualquier guerra que haya existido, si no hay un suministro de alimentos para los soldados, definitivamente las guerras se han perdido. En el caso del Ecuador, viendo este tema de la pandemia, tuvimos ya la experiencia como sector agropecuario de poder seguir abasteciendo de productos agrícolas al país. Gracias a Dios pudimos hacer eso y gracias al esfuerzo de los productores en todos los campos productivos que existen. No hubo desabastecimiento de alimentos. Qué tremendo hubiese sido una pandemia con además falta de alimentos, como pasó en otros países. Este momento nosotros debemos valorar muchísimo lo que tenemos. Podemos alimentarnos sin necesidad de importar los productos.
Sí vamos a tener problemas porque han subido, como ustedes conocen, los precios de los fertilizantes, han subido una serie de cosas, los costos se han incrementado, pero eso no quita la importancia que tiene la producción de alimentos para un país, y Ecuador tiene esa bendición que puede producir los alimentos. ¿Qué podemos hacer en el caso de la leche para que el consumo de la leche suba? Es una concientización del consumidor para que tenga un consumo responsable. Este momento hay una gaseosa, cualquiera que sea, que es más consumida que la leche. Y eso es parte de la educación de la gente, de la cultura de la gente. La gente prefiere gastar su dólar o sus 50 centavos en un producto que le dé un rédito inmediato de gusto, pero no está invirtiendo responsablemente esos 50 centavos en un alimento que pueda alimentar a su familia y que tiene el mismo contenido. Ahí sí se debe trabajar en una política público-privada. Tenemos que pensar en algo. Rodrigo mencionaba muy sabiamente hace un momento que una cosa es del gobierno y las políticas y tácticas que aplica, pero otra cosa es del Estado ecuatoriano, del cual somos parte todos. Todos somos y todos hacemos del Ecuador. Entonces necesitamos realmente, si es que reconocemos eso, dar el valor a cada uno de los sectores, el valor que realmente tiene, la importancia y el respeto que tiene. Este momento, desgraciadamente, con lo que ha pasado en Agrocalidad, con Agrocalidad, no por culpa de sus funcionarios, es una situación grave que hace ver que no se está pensando realmente en uno de los grupos más importantes que tiene el país. Como le digo, no sabemos si esto es un lapsus o una falla de procedimiento que tuvo el ministerio o que tuvo Agrocalidad. Ahí creo que hay un poco de cuestionamiento, pero ya no importa de quién es la culpa. Este problema llegó a las más altas esferas del Estado y del gobierno, y el gobierno debe, para mí, dar un viserazo y arreglar este tema en la forma que sea. Debe priorizar este tema, porque si el Ecuador vuelve a tener problemas sanitarios, no puede controlar, todo el plan de gobierno se cae, porque la agroindustria va a hacer lo que saque de este problema al Ecuador. Recuerde que los productos más exportados son banano, camarón, cacao, flores, y hay ahora muchos otros que se exportan, brócoli. El momento en que tenemos los problemas sanitarios, esos productos no podrán ser exportados y el Ecuador va a tener una merma en sus ingresos gigantesca. Y ahí se va a bloquear esta idea de más Ecuador en el mundo. Y eso es muy peligroso, porque estamos en procesos nosotros de apertura comercial que van a ser muy buenos, nos van a abrir los mercados, nos van a abrir muchas oportunidades. Sin embargo, si no tenemos a esta Agrocalidad fuerte como un organismo realmente sólido, ¿no? Y que sea apoyado por todos los ministerios y por el sector privado, como sí lo es totalmente, es apoyado por el sector privado. Muestra de eso es que el sector privado es el que está exigiendo prácticamente que se dé fondos a Agrocalidad, pero si eso no pasa, realmente vamos a estar en problemas. Yo tengo la esperanza de que esto se arregle. Hemos tenido conversaciones con gente del gobierno y están conscientes, están viendo cómo encontrar una salida a este grave problema que existe en este momento. Y debemos encontrar, o sea, no podemos pensar en que esto no va a pasar. Esto va a pasar y tenemos que seguir adelante. Son problemas que vienen, pero problemas que tenemos que solucionarlos.
solucionarlos. Recuerden una cosa, el Ecuador es un país pequeño, un daño puede ser gigantesco, así como una cosa bien hecha puede ser de un beneficio y de un retorno muy grande, como por ejemplo tener a esta agrocalidad totalmente fuerte y con eso nosotros podemos exportar. En cuanto al consumo de leche, tendremos que hacer campañas de concientización, tendremos que educar a la gente. En cuanto a los costos por la mano de obra que ha subido estos $25, lo que más podemos hacer en este momento es entrar en programas de capacitación de la gente, hacer que toda persona que trabaje en el campo, independientemente del área en el que esté, sea profesional en hacer eso. Le pongo el ejemplo, un criador de terneros. Un criador de terneros tiene que ser una persona especializada en criar terneros. Si es que eso hace bien y no tenemos mortandad en los animales, se van a compensar fácilmente esos $25. Pero si se suben los $25 y las personas no se capacitan o no están interesadas en capacitarse o no tienen posibilidades, esos $25 pueden ser extremadamente costosos. Entonces, a lo que voy es a que en nuestro sector, por lo menos lechero, el salario es muy importante, el costo del salario, pero más importante es cuánto ese salario puede generar. Y si la gente está muy bien capacitada, ese salario puede realmente potenciar mucho, ¿no? De tal manera que fíjese que esos son los temas que debemos tratar ahora, lógicamente pasando este impasse que tenemos de agrocalidad, que estoy seguro que se arreglará. Estoy totalmente seguro. No podría ver yo un Ecuador con toda la política comercial que tiene sin tener una agrocalidad realmente fortalecido. Pero los productores debemos estar muy atentos a esto porque de esto, como sabemos, dependen cerca de 800,000 unidades productivas. No hablo de productores de trabajo en general. El sector agropecuario produce trabajo para alrededor de 2,5 millones, 3 millones de personas, y eso no podemos poner en riesgo. Bien. No estamos en las cifras en cuanto a productos, sobre todo de la sierra, como leche, como carne, no estamos en las cifras de exportación que aparecen en el gobierno, aparecen en los análisis. Pero no quiere decir que no somos importantes. Estamos evitando la importación solamente en caso de leche de cerca de $1,400 millones al año, que si no tuviésemos leche en el Ecuador, deberíamos importar para dar esa nutrición a los ecuatorianos. Y es una nutrición que es insustituible, porque puede ser que la gente piense que puede sustituir la proteína y todos los componentes de la leche con productos vegetales, pero eso no es así. Así como la leche tampoco va a sustituir todos los productos vegetales o la proteína que esto procese. Lo que nosotros tenemos aquí es la gran diversidad y la posibilidad de escoger, de tal manera que si nos vamos a encargar de nutrición, debemos cuidar la parte primaria, que es los que producen los elementos. Esa es una parte fundamental. Los elementos que van a dar la nutrición al Ecuador. Así es, muchísimas ingeniero. Gracias. Su explicación ha sido clara y vamos ahora con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre en este aporte de cierre de año de Radio Ecuantena y Buenos Días País para escuchar a los voceros válidos, Lorena, que se encarguen de orientar y unidos con todos los sectores pequeños y medianos productores, ayudar a resolver este problema urgente de agrocalidad. Ingeniero Rodrigo Gómez, el presidente de la República presentó, por ejemplo, un plan ambicioso de vacunación y lo cumplió, vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días, pero así también ganó con un plan ambicioso agrícola, entre ellos crédito a 30 años plazos al 1%. Pero ya en el ejercicio del poder vemos, por ejemplo, que el presidente de la República más importancia le ha dado al plan minero y al plan petrolero,
Los créditos a 30 años plazo, ha indicado, pues iniciarán a partir del 2022. Y tienen un techo hasta $5,000. Pero no hay una contradicción en dar a crédito a 30 años plazo al 1% mientras se reduce el presupuesto, por ejemplo, para agrocalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No debería ser considerado el sector agrícola como un sector estratégico y dar cumplimiento a un plan ambicioso que presentó el Ejecutivo? A ver, Lorena, yo creo que es importante comenzar a entender que el sector agrícola, el sector industrial, el sector comercial, toda la cadena agroalimentaria, somos importantes de forma articulada. Solamente producir por no importa qué, si no llegamos a procesarlo y no llegamos a la mesa de los ecuatorianos o de los consumidores internacionales, pues no sale el chiste. Tenemos 15,000 toneladas de cacao en este momento que están con problemas para exportarse. Pueden ser de la mejor calidad del mundo, que si no se exportan y no llegan al mercado internacional, pues se van a quedar aquí sin mercado para consumirse. Entonces, es importante la articulación de la cadena agroalimentaria. En la cadena agroalimentaria estamos hablando del 23% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando del 42% de la población económicamente activa. Ustedes han hecho referencia a lo que fue la pandemia. La pandemia se dieron cuenta de algo. El gobierno se tuvo que dedicar a controlar la pandemia y se dio la vuelta donde los sectores productivos, exportadores principalmente, y les dijeron, vean cholitos, ustedes vean cómo salen adelante. Ustedes organícense, les damos corredores logísticos. ¿Qué sucedió? 12,300 millones de dólares en exportaciones, 1,300 más que en el 2019. Costaron más de exportarse, pero se pudo vender más y se sostuvo la seguridad alimentaria nacional también, con los problemas logísticos. Juan Pablo ha hecho mención a algunos temas, yo le voy a topar dos. Primero, con el tema de Emilio. Tengamos cuidado que esa informalidad que se está hablando no termine en problemas de la politiquería. Politiquería que hace más daño que nada. Pero si vemos, yo estoy muy preocupado por el sector, le soy franco, espero estar equivocado. Así de crudo le digo. Pero en el sector agrícola, el peso de la mano de obra en los costos directos de producción fluctúa entre el 40 y el 60% del costo de producción es mano de obra. El incremento salarial es un golpe muy fuerte. Y golpe muy fuerte son palabras que el presidente las mencionó en un enlace televisivo desde la presidencia. El tema de los insumos para la producción, tanto por la producción de los insumos, por el costo de importarlos al Ecuador, es alto. Se ha duplicado el costo de fertilizantes, o sea, un incremento del 100%. Estos dos rubros representan más o menos del 70% de los costos de producción, con incrementos muy importantes. A esto le sumo el tema de agrocalidad y la cuarta pata de la mesa, un impuesto al patrimonio absolutamente improcedente, que va a recaer este impuesto en las propiedades medianas a grandes, que son las principales generadoras de empleo. Y si bien coincido plenamente con Juan Pablo que necesitamos profesionalizar la mano de obra y necesitamos mecanizar mucho más y tecnologizar más el agro, esto va a tener impactos. Y podemos migrar también la fertilización de la dependencia química a volverla más orgánica. Pero todos estos son procesos que no es cuestión de cambiar un switch y ya estamos listos. Es lo que nos sucede cuando cambiamos de sistema nomás. Nos llega la computadora la actualización del sistema Windows y entre el 10 y el 11, hasta podernos acostumbrar al nuevo manejo, hay un tiempo en que vamos tropezándonos y tropezándonos. Entonces, cambiar la fertilización nos tomará meses, por no decir años. Porque el cambio de fertilización en pastizales toma 4 años y se denomina periodo de carencia. Entonces, en esos periodos, la productividad
se baja hasta que el suelo es un ser vivo. El suelo no es inerte, son microorganismos que procesan los fertilizantes, sean estos químicos orgánicos u orgánicos, para que la planta los asimile. Rodrigo. Entonces, yo con pronóstico reservado el 2022 y confío que lo que acaba de decir Juan Pablo se dé. Aquí es un tema ya no de presupuesto, de que la asamblea, de que discutamos con el ministro o con el asesor. Aquí es un viserazo bien puesto del presidente de la República. Me restituyen agrocalidad como corresponde y a esta otra institución me la baja a la mitad y se acabó el tema. Una decisión política. Correcto. Rodrigo, solo un minutito para finalizar, porque vamos con un diagnóstico del clima social con la última encuesta que se cierra este año, entregada por Santiago Pérez de Clima Social, para ver cuál es el criterio del país sobre todo lo que está sucediendo en general. Pero solo una preguntita, de manera concreta. ¿Cuál es la agenda que tienen? ¿Se van a reunir todos los productores? ¿Van a pedir una reunión con el ministro de Agricultura, con el representante de Agrocalidad para revisar este tema? Inclusive tendrá que ver en el tema el propio Ministerio de Finanzas para ver de dónde se extraen las partidas. Usted dijo, se puede maximizar recursos, minimizar gastos, dejar esos kits que a ratos son temas demagógicos y buscar la manera como de grano en grano la gallina llena el buche y se arregle el problema de agrocalidad y puedan con tranquilidad dedicarse a la otra etapa de organización para la producción en medio de una nueva pandemia que se viene, Rodrigo. ¿O van a tratar de hablar directamente con el presidente de la República? ¿Le han enviado ya una comunicación directamente? Un minutito. Primero a la gallina de grano en grano hay que llenarle el buche, porque si no le damos de grano en grano se nos muere la gallina. Segundo, el tema de que se envió clarito el oficio a la presidencia de la República diciéndole lo que se ha planteado. Queremos una reunión, pero más que reunirnos, está bien en reunirnos, conocernos, darnos un abrazo navideño o de fin de año. O intercambiar regalos. Presupuesto agrocalidad y devolverle los recursos que recupera. Eso es lo importante. Si también nos reunimos, lo veremos con muy buenos ojos. Y usted ha topado un tema. El otro factor que para nosotros es neurálgico y no tenemos control es el clima. No el clima social, sino el clima de San Pedro, que nos manda lluvias o diluvios o sequías. Bien. Bueno, muchísimas Rodrigo, gracias a nuestros invitados. ha sido un lindo diálogo. Queremos desearles a nombre de Buenos Días País, de Radio Ecuantena, de toda la familia, Ingeniero Grijalva, feliz Navidad. una feliz Navidad y que el mejor regalo sea el que encontremos unidos la solución a estos problemas para que el clima, precisamente a partir de enero, no se encienda, ¿verdad? Y vayan los pescadores a río revuelto a intentar aprovecharse de problemas que podemos solucionar entre todos los ecuatorianos involucrados en el tema. Muchas gracias, muchas gracias, don Juan Pablo, y muchas gracias, Rodrigo. Una feliz Navidad, don Juan Pablo. Feliz Navidad. Muchísimas gracias, una feliz Navidad a todos y tratemos de poner todo el optimismo del mundo. Vean, la actitud manda en las cosas y yo creo que a pesar de los problemas, tenemos que mantener una actitud positiva porque este es nuestro Ecuador, esto es nuestro país, este no es el gobierno, no es nada, es nuestro y debemos defenderlo y amarlo. Así que pongámonos positivos, una feliz Navidad y el año nuevo, con la ayuda de Dios, lo construiremos nosotros y lo construiremos muy bien. Don Rodrigo. Una feliz Navidad, Rodrigo. Don Rodrigo. Estimado Emilio, Lorena, Juan Pablo, un abrazo fraterno a la distancia. Y es así, que el gobierno nos facilite las cosas y los productores, industrias, comercio, las cadenas agroproductivas estaremos prestos para sacar este país adelante, como lo hemos hecho los últimos 200 años tranquilamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Realmente muy importante el diálogo que hemos mantenido esta mañana. Amigos oyentes, vamos a hacer una breve pausa y retornamos de inmediato. Ya volvemos.